tal vez nos vino a agarrar de sorpresa, no nos preparamos, algunas empresas sí se lograron preparar, otras tal vez no, otras ya funcionaban con algún trabajo en casa, con alguna forma remota, pues los que no, pues tuvieron que empezar a adaptarse de alguna forma a utilizar este tipo de aplicaciones, de Zoom, por ejemplo, eh, Skype, o cualquier otra aplicación que sirva para poder trabajar. Estamos ya en una era moderna en donde eh, nuestra computadora va a ser la aliada, ya no será un cuaderno, sino que será la computadora para poder trabajar. Y definitivamente tenemos que irnos adaptando a los cambios, ¿verdad? Nosotros como firma, pues también estamos en la disposición de irnos adaptando, tratar de trabajar de una forma remota. La mayor parte del personal está trabajando desde su casa, pero siempre con el ánimo de servirle. Si es necesario salir para hacer nuestras diligencias, pues hemos salido, nos ha tocado que ir a SAT, a, a tribunales, incluso por temas de amparo, pero vamos con gusto, con ganas, porque al final lo que nos gusta es este tema de impuestos y poder apoyarle, poder servirle para que en su tranquilidad, en nuestras manos deje su tranquilidad para que podamos apoyarle en temas de impuestos. La SAT en alguna medida quiso un poquito pues empezar a una era digital. Se recordarán que estuvo muy de moda el tema de FEL, pues algunas ya están funcionando de una manera remota. También empezó a funcionar agencia virtual. Están tratando, hay cambios, hay muchas deficiencias por parte de agencia virtual, pero se van a ir solventando conforme pase el tiempo. La solicitud de devolución de crédito fiscal de manera electrónica se quisieron implementar, lamentablemente no están al 100%, no han sido posible despegar con esa plataforma. Y SAT intentó de alguna medida, pues, despegar en un gobierno electrónico, pero no dio tiempo, ¿verdad? La pandemia nos agarró de sorpresa. Al final, tenemos que irnos adaptando. Hay un libro que nos ponen de ejemplo, que es ¿Quién se llevó mi queso? Que si no nos adaptamos al cambio, pues definitivamente vamos a quedarnos estancados eh, dentro de nuestra organización. Entonces tenemos que irnos adaptando al cambio. Vamos a empezar con el tema. Nuestro webinar se denomina el COVID-2019 versus obligaciones tributarias. Previo a presentarles al facilitador, quiero exponerles y pedirles por favor que mantengan su cámara apagada, asimismo el micrófono. Esto nos va a permitir de alguna medida tener una mejor exposición por parte del facilitador y al final de su exposición habrá un tiempo de preguntas y respuestas. Entonces vamos a dar tiempo, el cual va a ser por medio de mensajes. Entonces en su aplicación hay un apartado donde dice chat, que podrán poner ahí sus preguntas y al final de la exposición podrán hacer sus consultas respectivas. El facilitador es el licenciado David Rodríguez. Tiene años dentro de nuestra organización. Él fue contador público, bueno, es contador público editor, graduado de la Universidad de San Carlos de Guatemala y ha sido contador general de muchas empresas. Tiene estudios de maestría en administración de empresas en la Universidad Mariano Gálvez. Es miembro del staff de la firma en el departamento de capacitación y ha impartido seminarios desde 1997. Ya se imaginan la experiencia que tiene. Fue ex miembro del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad y Auditoría del Instituto Guatemalteco de Contadores Públicos y Auditores y ha tenido a su cargo varias auditorías fiscales. Actualmente desempeña el cargo de director comercial de la firma Alfonso Orozco y Asociados. En ese sentido, le dejo la palabra al licenciado Rodríguez. Lic, por favor, la audiencia es toda suya para que pueda exponernos acerca del COVID-2019 versus las obligaciones tributarias que vamos a tener durante los próximos días. Muy bien, gracias Eder. Muy buenas tardes a todos. En la introducción estaba pensando muy buen jueves, pero creo que como adelantaba Eder, ¿verdad? Por la
nueva metodología que tenemos de trabajo. Muchos estamos en teletrabajo, home offices, el tema de la restricción de horario, el toque de queda, pues de alguna forma nos hace sentir de que todos los días son iguales. Yo como ejemplo, ¿verdad? El lunes de esta semana, al revisar mis correos, por un momento olvidé que la anterior había sido la Semana Santa, ¿verdad? Una Semana Santa totalmente diferente, atípica, ¿verdad? Es por bien de todos nosotros. En esa línea va el presidente, es algo de lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Al final yo veo que nuestro presidente está sopesando nuestra salud versus un poco la economía de nuestro país. Las dos situaciones son, pues, hasta cierta forma, si le damos preferencia a alguna, la causa efectos en otra. Si el presidente dice, le voy a dar importancia a la protección de la salud de los guatemaltecos, eso causa un efecto contrario en su contraparte, la economía. Y si lo ve al revés el presidente, bueno, le vamos a dar prioridad a la economía, vamos a liberar toque de queda, vamos a liberar el transporte público, abramos centros comerciales, va en favor de la reactivación económica, pero va en detrimento del tema salud, ¿verdad? Entonces es muy delicado esta situación, ir viendo cómo se hace un balance de ello. Entonces vamos a hablar en los próximos 60 minutos de los efectos que han tenido esta pandemia, este virus en Guatemala y particularmente en las obligaciones tributarias. Nuestra agenda es la siguiente. Ya utilizamos los primeros 10 minutos en la presentación de este webinar. Tenemos 60 minutos yo tengo los 60 minutos para desarrollar el tema ofrecido. Y luego, después en la metodología que anticipó el licenciado Eder Canté, pasamos a una fase de preguntas y respuestas que va a ser por el chat que ustedes tienen habilitado para realizar ahí sus preguntas y responderlas por este medio. Vamos a hablar en primer término de la legalidad de la resolución SAT DSI 280-2020 emitida por la Superintendencia de Administración Tributaria. El objetivo de hablar de este tema es entender qué hubo detrás, cómo fue que se generó esta resolución, para ver el procedimiento que utilizó, confirmar si fue legal o no fue legal. Y también nos sirve para un punto que vamos a ver más adelante, de situación que ocurrió esta semana, ¿verdad? Porque hubieron mensajes hasta cierto punto contradictorios, ¿verdad? El lunes nos decían una cosa, al día siguiente Superintendencia de Administración Tributaria cambió postura. Ya voy a aclarar ahí respecto a qué es el tema. Pero esta resolución, la 280-2020, tiene su historia. Ahí para los que no llevan ahí récord de los acontecimientos, ahí regresando un poco al mes de marzo, recordemos que el primer caso se confirmó el viernes 13 de marzo. Luego el fin de semana el presidente toma algunas acciones y las que más afectaron en cuestiones de temas tributarios fue las declaraciones que dio el lunes 16 el presidente de la República. En estas declaraciones, el presidente, en primer lugar,
limitaba el transporte público, también suspendía actividades laborales en el sector privado y en el sector público con las restricciones que nosotros ya conocemos. El tema que no estaba claro ahí era de los permisos de las empresas que no estaban incluidas. Entonces, toda esta situación fue algo que vino a repercutir en temas tributarios. ¿Por qué lo digo? Porque muchos aún no contaban con toda la información o no tenían preparada toda la información, no tenían a la mano toda la información para concluir su declaración anual del impuesto sobre la renta. En muchos casos los auditores externos no habían concluido los dictámenes, los informes de auditoría. Entonces, esto ocurrió el lunes 16, ¿verdad? Las complicaciones para los contadores, para los auditores, para cumplir con la presentación anual del impuesto sobre la renta, que es la que agobiaba más, ¿verdad? El 31 de marzo. Esa era la preocupación en ese entonces, ¿verdad? Fueron pasando los días. Concluyó esa semana que inició el lunes 16 y la SAT no había emitido ningún pronunciamiento respecto a en qué estatus quedaba el cumplimiento de las obligaciones correspondientes al mes de marzo, que vencían el mes de marzo, ¿verdad? Entre ellas, como repito, la declaración anual del impuesto sobre la renta del 2019 y también ahí incluida la declaración del IVA. Entonces fue hasta el 24 de marzo, imagínense, casi 8 días de tener ahí preocupados a los contribuyentes de qué forma se iba a pronunciar. Fue hasta esa fecha, un martes 24 de marzo, que sacó esta resolución. Y para la parte que nos interesa, esta resolución dice lo siguiente en su punto primero. Dice, declarar días inhábiles para la administración tributaria con efecto de diferir el cómputo de los plazos establecidos en la legislación tributaria y en los procedimientos administrativos internos instituidos en la Superintendencia de Administración Tributaria que estuviesen por iniciar o que estuviesen transcurriendo desde, los días 24 de marzo y 14 de abril 2020 inclusive. Esa era lo que esperaban los contribuyentes, ¿verdad? Este punto primero, pues fue un respiro, ¿verdad? El recibir para varios esta resolución, en la que en primera instancia pues nos daba como chance hasta el 15 de abril para presentar la declaración anual del impuesto sobre la renta y la declaración de IVA correspondiente al mes de febrero. Ahora analicemos cuál es el fundamento legal en base a qué fue que SAT emitió esta disposición. ¿Qué regula el código tributario con respecto a este tema? Acá tenemos que analizar lo que en su parte conducente dice el artículo 8 de este código. El epígrafe de este artículo indica lo siguiente: cómputo del tiempo. Los plazos legales, reglamentarios y administrativos se contarán en la forma siguiente. Y el numeral 6 indica lo siguiente: el Ministerio de Finanzas Públicas podrá, en casos excepcionales, declarar días inhábiles en la administración tributaria. En estos casos se aplicarán las pistas de artículo. Ojo acá, del numeral 6 nos interesa analizar, bueno, ¿y de dónde sale el Ministerio de Finanzas Públicas? ¿Sí? Era una duda
Para aquellos que únicamente tomaban como referencia el contenido de este numeral 6 del artículo 8, pues la duda de entrada era, bueno, ¿y qué papel juega acá el Ministerio de Finanzas Públicas? Es primera situación a tener en cuenta, ¿verdad? La segunda situación, ojo acá, este artículo únicamente le permite al órgano del ministerio, en este caso al Ministerio de Finanzas Públicas, únicamente le permitía declarar días inhábiles. Ojo acá, ese era el análisis que hacíamos anteriormente en marzo, antes de que saliera publicada esta resolución en la firma, de qué forma iba SAT a utilizar este artículo para diferir el pago de impuestos. Porque la resolución hubiera podido decir que, por ejemplo, ¿verdad? Se aplaza la presentación de la declaración anual de impuestos sobre la renta del año 2019 hasta el 15 de abril del 2020. Si la resolución hubiese salido en ese sentido, no cumplía con el tenor literal de esta disposición, porque lo que le permitía o le permite el artículo 6 para empezar es únicamente decretar días inhábiles. Pero hagamos el análisis. Con respecto al tema del Ministerio de Finanzas Públicas, tenemos que atender lo siguiente, ¿verdad? ¿Por qué es que la disposición dice Ministerio de Finanzas Públicas? Recordemos que el Código Tributario tomó vigencia en 1991. Imagínense, muchos de ustedes tal vez no habían nacido. Siendo el Ministerio de Finanzas Públicas en ese año la autoridad superior, para los que no se recuerdan o no saben, anterior a la administración tributaria estaban la Dirección General de Rentas Internas, Dirección General de Aduanas, Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles, DICABI, algunos que se recordarán de ello. Todas estas direcciones eran parte de la estructura del Ministerio de Finanzas Públicas. Era su órgano superior, era Ministerio de Finanzas Públicas. Y por esa razón en el Código Tributario pues quedó la referencia, ¿verdad?, de autoridad superior de todas estas direcciones, el Ministerio de Finanzas Públicas. Pero luego vino en 1998 el nacimiento de la Superintendencia de Administración Tributaria y lo que da origen a la Superintendencia de Administración Tributaria es el decreto 1-98 del Congreso de la República, Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria. El artículo 59 de este decreto indica lo siguiente: subrogatoria todas las obligaciones, funciones, atribuciones, competencias y jurisdicción que en materia tributaria y aduanera asignen las leyes y reglamentos a la Administración Tributaria y Aduanera, al Ministerio de Finanzas Públicas o al Ministerio de Finanzas, se entenderán asignadas a la SAT a partir de la fecha en que la SAT asuma sus obligaciones, funciones, atribuciones, competencias y jurisdicción de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la ley. Para trabajos de investigación, ¿verdad? O para referencia a alguien que está en la universidad, SAT inició formalmente sus funciones, sus operaciones, por decirlo así, en febrero de 1998. Ahí nació la Superintendencia de Administración Tributaria, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, Superintendencia de Administración Tributaria toma todos los roles que le correspondían al Ministerio de Finanzas Públicas. Y esto también es únicamente para referencia, ¿verdad? Dice, asimismo, las referencias que contengan las disposiciones
disposiciones legales respecto de las atribuciones, competencias y jurisdicción correspondiente a las direcciones y dependencias a las que se refiere el artículo 49, siempre de este decreto, el 198, deberán entenderse referidas a las intendencias, unidades técnicas y administrativas de la SAT, una vez estas asuman dichas atribuciones y competencias. Ya con esto resolvemos la duda en la incógnita, ¿verdad? Porque el numeral 6 del artículo 8 del Código Tributario hace referencia al Ministerio de Finanzas Públicas. Entendido esto, pues ya sabemos, ¿verdad? Que sí existe, la conclusión es que sí existe fundamento legal para la emisión de la resolución 280 del 2020 de la Superintendencia de Administración Tributaria. Y esto nos sirve también para pasar al siguiente punto, relacionado con las publicaciones realizadas por la SAT recientemente relacionada con plazos. Muy bien. El lunes de la presente semana, varios contribuyentes, entre ellos, o más bien este comunicado, según tenemos conocimiento, fue recibido por contribuyentes especiales, los que la Administración Tributaria tiene identificados como contribuyentes especiales, ya sea medianos o grandes. También aquellos contribuyentes que están calificados por la ley como de impuesto al valor, también recibieron este tipo de comunicado. Y el comunicado decía así: se amplía el plazo hasta el 29 de abril del 2020 para la presentación de los estados financieros auditados por contador y auditor independiente, con respecto al dictamen e informe firmado y sellado por el profesional que lo emitió, conforme lo establecido en el artículo 40, numeral 2 del decreto 10/2012 del Congreso de la República, Ley de Actualización Tributaria. Quienes no están familiarizados todavía con este decreto 10/2012, ¿verdad? A partir de este decreto, nosotros veníamos acostumbrados hasta antes de este decreto de tener uno específico relacionado con el impuesto sobre la renta. A partir del decreto, con el decreto 10/2012, este incluye varios libros, y el libro 1 corresponde al impuesto sobre la renta. Entonces, el libro 1 técnicamente de este decreto 10/2012 constituye nuestra ley del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Para mejor entendimiento. Esto es lo que establece este artículo, ¿verdad? Con respecto a quienes están obligados a presentar el informe de auditoría. ¿Qué pasó con respecto a lo que comentaba anteriormente? El numeral 6 del artículo 8 del Código Tributario. El ejemplo que les ponía, ¿verdad? La facultad que le da a la administración tributaria es únicamente a decretar días inhábiles. Este aviso, en primer lugar, no estaba cumpliendo con ese requisito, con esa condición de decretar días inhábiles, por un lado. Por otro lado, en ningún momento
en ningún momento la administración tributaria respaldó este comunicado con una resolución, como sí lo hizo con la que emitió el 24 de marzo. Muy bien. Entonces, para empezar, ya veíamos, anticipábamos un problema el lunes con el respaldo de este comunicado, ¿verdad? Y prácticamente esa deficiencia la vino a confirmar el siguiente comunicado. Este comunicado circuló en las redes sociales de la SAT, cosa que no se hizo con el comunicado anterior. Ese en ningún momento circuló en las redes sociales de la Administración Tributaria. Este sí. Este comunicado hacía o hace referencia al vencimiento de la presentación y pago de impuestos. Y lo que nos interesa es la parte primera, ¿verdad? Que dice: la SAT recuerda a los contribuyentes que la resolución del superintendente SAT del superintendente SAT DSI 280-2020 declaró inhábiles únicamente los días del 24 de marzo al 14 de abril inclusive. Por lo que los vencimientos para la presentación y pago de los impuestos son los siguientes. Entonces acá, en primer término, este comunicado aclaraba que la presentación de la declaración anual del año 2019 vencía el 15 de abril, el día de ayer. Muchos esperaban que este plazo fuera corrido, ¿verdad? Pero al final no ocurrió. Vamos a hablar también ahí más adelante de un amparo que interpuso el CACIF respecto a este tema, por esa expectativa que había, ¿verdad?, de que el plazo fuera corrido. Pero lo que me interesa analizar es esto, lo que dice el siguiente cuadro, ¿verdad?, que también mediante este comunicado la Administración Tributaria recuerda la entrega de informes requeridos por ley. Entre ellos está el dictamen de los auditores externos, de los contribuyentes especiales y los agentes de retención del IVA. Y pongan acá mucha atención a la forma en que lo dice este comunicado. Dice: informes requeridos por ley. Entonces, en ningún momento un comunicado que no tenía ningún respaldo adicional podía ser superior a lo que establece la ley, para empezar, ¿verdad? No hubo ni mucho menos una resolución. Entonces ya acá SAT estaba dando el mensaje que lo que prevalecía era la legalidad, lo establecido en ley. Aquí también debía entenderse como ley la resolución del superintendente 280-2020. Y de esa cuenta, pues muchos se toparon con este inconveniente, ¿verdad?, de que no pudieron presentar el día de ayer el dictamen de auditoría, ¿verdad? Y también hace referencia a este comunicado a que el IVA también vencía el día de ayer, y las retenciones de impuestos sobre la renta y de IVA de marzo, que vencen respectivamente, impuestos sobre la renta el 28 de abril e IVA el 6 de mayo. Así están las disposiciones de momento. Ya por muchos es sabido, como ya les mencioné anteriormente, este amparo interpuesto por CACIF. Y para que tengan mejor referencia, ¿verdad?, que pueda tener ahí un poco de eco ese amparo, por lo siguiente. Regresando al contenido de la resolución 280-2020, hace referencia en el punto cuarto a lo siguiente. Ojo, dice:
La inhabilitación de días para los efectos previstos en esta resolución podrá extenderse en el caso de que una vez vencido el lapso por el que se acordó esta inhabilitación, o sea, hasta el 14 de abril, se mantengan las circunstancias excepcionales que dieron origen a esta última. Les pregunto, ¿verdad? Habían cambiado sustancialmente la situación que prevalecía el 24 de marzo respecto a la que prevalece o está prevaleciendo el miércoles 15, jueves 16. Pues prácticamente son algún argumento que podría tomar la SAT para no hacer una decretar nuevos días inhábiles es el hecho de que el último decreto gubernativo emitido por el presente hacía referencia a que la Superintendencia de Administración Tributaria sí ya tenía que empezar labores, pero eso en nada incidía con respecto a las demás restricciones que se tenían en las empresas, el transporte público. Para muchos se les hacía imposible ir a las empresas a concluir sus declaraciones anuales del 2019, a muchos auditores seguir con su labor de emisión de los respectivos informes. En resumen, pues yo considero que las situaciones prevalecían, las situaciones bajo las cuales se emitió la resolución 280-20 prevalecían y se debió haber promulgado nuevos días inhábiles. Ahora veamos qué suerte corre el amparo interpuesto por CACIF, ¿verdad? Ya que hasta el momento, pues ayer vencían estas obligaciones y ya cualquier presentación que se haga respecto de estas obligaciones ya es extemporánea, ya le aplica la multa, intereses resarcitorios respectivos. También algo interesante que se tiene que tomar en cuenta es el efecto que causaba esta resolución 280-2020 en la presentación del pago trimestral de impuestos sobre la renta y también pago trimestral del ISO correspondiente a enero-marzo del 2020. Ojo acá, la resolución 280-2020 solo determinaba días inhábiles y iba dirigida principalmente a aquellas disposiciones cuyo plazo para presentación o cumplimiento de las obligaciones tributarias están computados por días hábiles. Pero en el caso de ISR trimestral y el ISO correspondiente al trimestre enero-marzo 2020, no es así. No, el plazo para la presentación de esta declaración, de este formulario, no se computa por días hábiles. Ya de todos es sabido que la presentación de estos formularios, de estas declaraciones, debe hacerse, dice la disposición, dentro del mes inmediato siguiente al vencimiento del trimestre respectivo. Entonces acá, el vencimiento aplicando esta disposición al trimestre enero-marzo 2020, el vencimiento de la obligación es para el 30 de abril. El 30 de abril cae día jueves, ¿sí? Día jueves es un día hábil. Y tal y como está la situación, mientras no cambie esta situación, tenemos hasta el 30 de abril para cumplir con estas obligaciones. Repito, pago trimestral de impuestos sobre la renta y de ISO del trimestre enero-marzo 2020. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer con estas obligaciones? Hay como referencia legal, para muchos ya es conocida esta situación, ¿verdad? El artículo 37 del decreto 10-2012, como lo refería anteriormente, ¿verdad? Nuestra ley del impuesto sobre la renta,
En su parte conducente establece lo siguiente respecto al periodo de liquidación definitiva anual. Ojo que este artículo es aplicable únicamente para los que están en el régimen sobre utilidades de actividades lucrativas, quienes, en otras palabras, ¿verdad?, quienes pagan un 25% de sus utilidades. A ellos aplica eso. El periodo de liquidación definitiva anual en este régimen principia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año y debe coincidir con el ejercicio contable del contribuyente. Y también hay que tomar en cuenta que el artículo 38 de este mismo decreto establece los pagos efectuados trimestralmente serán acreditados al impuesto sobre la renta de este régimen en el referido periodo de liquidación anual. En pocas palabras, artículos 37 y 38 son los que nos dan como referencia la obligación que tenemos de realizar el pago trimestral de enero-marzo 2020 y la forma, por lo que vamos a comentar más adelante, y la forma, el tratamiento que debe dársele a los pagos de impuestos que se hagan derivados de la presentación de estas declaraciones trimestrales. Entonces acá hay que hacer ahí varios análisis, varias evaluaciones. Ya deberíamos tener ya una idea, ¿verdad?, de si tenemos o no obligación de enterar algún impuesto por este trimestre, enero-marzo 2020. En la mayoría de los casos la respuesta es positiva, ¿verdad? Pudiera ayudar a varios contribuyentes el hecho de que tengan créditos por ISO a su favor, ¿verdad? Que les ayude a no hacer algún desembolso, ¿verdad?, al momento de presentación de la declaración de impuestos sobre la renta de este trimestre. Pues estos no deberían tener mayor preocupación, ¿verdad?, si la presentación de la declaración de este trimestre no les genera desembolso. Pero, ojo acá, ¿verdad? Por el problema para los que participaron en los webinars de la semana pasada, el licenciado Mario Mendizábal hacía referencia al problema que están atravesando actualmente muchas empresas respecto a la liquidez. Entonces, ¿qué van a hacer aquellas empresas que no tengan créditos? Posiblemente agotaron el ISO en declaración anual del impuesto sobre la renta 2019 y tengan que desembolsar, tengan necesidad de desembolsar efectivo cuando presenten su declaración de impuestos sobre la renta del primer trimestre del año 2020. Entonces, ¿qué hacer, verdad? Está la opción de suscribir convenios de pago con la SAT, pero en apariencia la recomendación pudiera ser sencilla, ¿verdad? Pues vámonos por esa opción de suscribir convenios, pero ahí hay que hacer diversos análisis, ¿verdad?, para confirmar si procede o no a aplicar esa estrategia de solicitar a la SAT convenios de pagos. Está desde primera mano de entrada esa posibilidad, ¿verdad? En el análisis que vamos a hacer podría no ser tan compleja la decisión con respecto a irse o no por convenio de pagos. Acá la balanza se podía inclinar para los que tengan obligación, ¿verdad?, a la conveniencia de solicitar convenios de pago, porque ahorita habría que dar prioridad a otros temas, pagos de nóminas, planillas, pagos a proveedores, respecto al pago de impuestos. No estamos promoviendo con ello incumplimiento tributario, pero en algunas razones cuando hay causa justificada, ¿verdad?, tenemos que ver prioridades. ¿De qué nos va a servir que estemos cumpliendo al contado, por decirlo así, ¿verdad?, con nuestras obligaciones tributarias cuando la empresa derivada de esta situación se va a quedar ahí sin liquidez, sin efectivo para sus operaciones? Y sobre esa línea iba un poco el amparo que interpuso el CACIF. Colocaban como argumento ese, ¿verdad?, del hecho de dar preferencia al pago de impuestos ponía en riesgo la operación de las empresas.
El segundo análisis que hay que hacer adicional al impuesto sobre la renta trimestral es el del qué tratamiento darle al pago del ISO correspondiente al trimestre enero-marzo del 2020. Ojo acá, porque muchos han pasado por desapercibido esta situación. El decreto 12-2020 en su artículo 15 únicamente da diferimiento al pago de ISO correspondiente al segundo trimestre del año 2020. Entiéndase, abril-junio del 2020. Este decreto, el 12-2020, nos da chance de hacer el pago hasta el 30 de septiembre. Nos está dando 2 meses adicionales para hacer el pago, pago de contado, ¿sí? Pero repito, únicamente es aplicable al segundo semestre. Respecto al primer trimestre, este decreto no se pronuncia, ¿verdad? Y por lo que explicaba anteriormente, el 30 de abril, tal y como están las cosas actualmente, hay obligación de cumplir con este pago, enterar el ISO correspondiente al trimestre enero-marzo, ¿sí? Y de este pago sí es rara la empresa que se escapa, ¿verdad? Hay situaciones excepcionales, ¿verdad? Aquellos que por tener 2 años consecutivos de pérdida estén exentos, en algún otro caso, pues que son mínimos, ¿verdad? Pues se salvan de este cumplimiento, pero este impuesto, el ISO, sí castiga. Siempre hemos sido de esa idea, ¿verdad? En la firma, castiga a muchas empresas que no está preguntando qué utilidad tuvo en el año anterior, si tuvo una utilidad mínima, inclusive si tuvo pérdida durante un primer año. Hay obligación de pagar el impuesto en el año siguiente. Entonces, enero-marzo sí me imagino que ya empezó a preocupar, derivado que no hubo corrimiento de plazos para presentación de las obligaciones tributarias. No se ha incluido de momento al ISO del primer trimestre. Este impuesto sí va a pegar la liquidez, seriamente la liquidez de las empresas. Es nuevamente acá la pregunta, ¿verdad? ¿Qué hacer con el cumplimiento del pago de impuesto correspondiente a este trimestre, hablando del ISO? Acá el análisis es un poco más, se torna un poco más complicado. Veamos por qué. El artículo 10 de la ley del ISO, este es el que el que nos genera problema. El artículo 10 de la ley del ISO establece lo siguiente respecto al pago del impuesto. El impuesto debe pagarse dentro del mes inmediato siguiente a la finalización de cada trimestre calendario. Ojo, acá, a la palabra dentro del mes inmediato siguiente, ¿sí? Como vamos a ver más adelante, son las palabras, el artículo que toma como base la SAT para un criterio que emitió en el 2017, ¿verdad? Tomando como base, repito nuevamente, el hecho que el impuesto dice debe pagarse dentro del mes inmediato siguiente. Y esto se complementa también con lo que establece el artículo 11. Vamos a ver a continuación. El artículo 11 dice en su epígrafe: el impuesto de solidaridad y el impuesto sobre la renta podrán acreditarse entre sí. Los contribuyentes podrán optar por una de las formas siguientes. Esta es la opción que utiliza la mayoría de contribuyentes. La opción A, que establece que el monto de impuesto de solidaridad pagado durante los 4 trimestres del año calendario, conforme los plazos establecidos en el artículo 10 de esta ley. Ojo, acá hace nuevamente este artículo, el 11, nuevamente énfasis al plazo en que debe ser pagado este impuesto. Dice, conforme los plazos establecidos en el artículo 10 de esta ley, podrá ser acreditado al pago del impuesto sobre la renta hasta su agotamiento durante los 3 años calendario inmediatos siguientes,
tanto al que debe pagarse en forma mensual o trimestral, como al que se determine en la liquidación definitiva anual según corresponda. Bueno, para interactuar un poco, quiero que por favor en el chat me respondan cuál es su situación actual. Ahí comenten por favor quiénes son los que están considerando de momento suscribir convenio de pago, ya sea por ISO del ISO o impuesto sobre la renta del trimestre enero-marzo. Por favor, coméntenos. Esta información es muy importante. No sé, los que tuvieron ahí oportunidad de escuchar las declaraciones del nuevo superintendente, hacía ahí referencia a que existía este mecanismo, ¿verdad? Y de hecho ayer varias empresas ingresaron solicitudes de convenio de pago por declaración anual del impuesto sobre la renta del año 2019. Ojo acá, los convenios preguntan acá requisitos a cumplir, pues básicamente es el ingreso de un memorial, un formulario, ¿verdad? Indicando la justificación que obliga a esta situación. Y lo ideal para causar el menor de los efectos con respecto a pagos adicionales, lo ideal es que las solicitudes de convenio de pago se ingresen con fecha anterior al vencimiento de los pagos de impuestos. Es para ISO, para ISR trimestral de enero-marzo, pues está en tiempo de ingresar esta solicitud. ¿Y en qué nos conviene ingresar esas solicitudes anticipadamente? Pues simplemente no aplican las sanciones establecidas en el Código Tributario. Si yo presento extemporáneamente alguna declaración de forma voluntaria, pues simplemente la administración tributaria me aplica intereses resarcitorios, un promedio del 13% anual, y también me aplica intereses moratorios, 18% anual por los días que yo me tarde en hacer efectivo el pago del impuesto. Entonces, de entrada, ¿verdad? Quienes hagan una solicitud ya habiendo vencido el plazo para el pago del impuesto, quedan sujetos a ello, a que la administración tributaria haga este cálculo y determine, dependiendo de los días que se tarde en suscribir el convenio de pago, qué cantidad conviene en esos conceptos. Resumo, intereses resarcitorios e intereses moratorios. Y también 7 quetzales con 50 centavos por no haber cumplido con la obligación formal de presentar la declaración en tiempo. Los 7.50 resultan de rebajarle a una multa diaria de 50 quetzales el 85% de descuento que establece también el Código Tributario. Entonces sí, veo que hay algunos interesados en este tema. Regresamos ahí a nuestras diapositivas. Entonces, en la opción A, ¿verdad? Como decía, quienes son varios o la mayoría de empresas utilizan esta opción de acreditar en resumen, ¿verdad? ISO que pagan un año a impuestos sobre la renta de los 13 años inmediatos siguientes. Y una opción que no es utilizada por varias es la opción B, que consiste en que los pagos trimestrales del impuesto sobre la renta podrán acreditarse al pago del impuesto de solidaridad en el mismo año calendario.
Acá está el cuadrito, ¿verdad? Solo para los que no están muy familiarizados con esta forma de acreditamiento, un resumen, ¿verdad? Que les indica cómo es que se maneja la opción A de ISO acreditable a ISR y la opción B de ISR acreditable a ISO. Continuamos. Entonces, derivado de estas disposiciones del artículo 10 y el artículo 11 de la ley del ISO, a finales del año 2017, la Administración Tributaria emitió un criterio. Y la parte que me interesa resaltar de ese criterio es el párrafo segundo y tercero que tienen ustedes en pantalla. Prácticamente el pago, el primer párrafo hace referencia a los pagos que no se hacen conforme los plazos establecidos en el artículo 10. Eso es en resumen lo que dice este párrafo. Entonces el segundo dice, sin embargo, si no se cumple con el presupuesto de haberlo pagado en la forma establecida en el artículo 10 de la Ley del Impuesto de Solidaridad, el ISO pagado no podrá acreditarse al impuesto sobre la renta. Vaya complicación, ¿verdad? Me dicen, sí, bueno, está bien, págueme el ISO, pero por pagarlo fuera del plazo establecido en el artículo 10, no me lo puede acreditar a impuesto sobre la renta. Eso es lo que nos dice este criterio. Y acá la salida olímpica, por decirlo así, que nos da la Administración Tributaria con este decreto es lo que establece el tercer párrafo. Dice, en este caso, el ISO pagado en forma extemporánea podrá considerarse como un gasto deducible en el año calendario en que fue pagado conforme el artículo 21 del numeral 15, entiéndase esto último, ¿verdad? Nos da la referencia de la Ley del Impuesto sobre la Renta para reportar estos pagos como gasto deducible en el año en que se hubieran hecho efectivo estos pagos. Pero no es lo mismo, ¿verdad? Acreditar, utilizar el 100% de estos pagos de ISO. Había gasto deducible, utilizar únicamente el beneficio de un 25%, ¿verdad? A través de reportarlo como un gasto deducible. Nosotros definitivamente no estamos de acuerdo con este criterio. Este criterio también SAT lo aplica para aquellos contribuyentes que suscriben convenios de pago, porque según ellos, estos contribuyentes incumplen con lo establecido en el artículo 10 de la ley del ISO. Y sobre esa base ya hay en evacuación, estos ajustes son relativamente recientes, sí hay ajustes por parte de la SAT en los que manifiestan desacuerdo con que los contribuyentes que hubiesen pagado ISO en la modalidad de convenio de pago lo estén acreditando el impuesto sobre la renta. Simplemente SAT no está aceptando este tipo de acreditamientos. Entonces, por lo que les comentaba, ¿verdad? En un principio, para analizar si conviene o no suscribir un convenio de pago con respecto a ISO, sí hay que hacer un análisis más profundo, ¿verdad? Respecto a los efectos, las consecuencias que podría tener esta estrategia. Acá, en estricto apego a disposiciones legales constitucionales, un contribuyente que inicie un proceso de defensa, un litigio contra la administración tributaria, tiene altas probabilidades de salir victorioso, vencer a la SAT con respecto a este criterio, ¿verdad? Pero hay que considerar el costo que podría incurrir por iniciar este proceso de defensa. Entonces hay que hacer ahí una relación costo-beneficio, ¿verdad? Del monto que tengo que pagar de ISO contra los posibles costos que pudiera incurrir, ¿verdad? En dado caso, SAT manifiesta inconformidad por acreditar ISO pagado fuera del plazo establecido en el artículo 10. Ojalá que
la administración tributaria por ser esta una situación especial desista de este criterio 3-2017, ¿verdad? Y pues no se anime a hacer algún ajuste, pero la posibilidad es latente, es existente, a que se corra ese riesgo, ¿verdad? De que más adelante la SAT no acepte acreditamientos de pago de ISO realizados por la modalidad de convenios. También deseamos hablar de la conveniencia de cambiar de opción de acreditamiento de ISO para el trimestre enero-marzo del 2020. Para hablar de este tema hay que tomar en cuenta que establece la parte final del artículo 11 de la ley del ISO respecto al cambio de opción de acreditamiento. La parte final de la literal B del artículo 11 de la ley del ISO dice: los contribuyentes que se acojan a esta forma de acreditación podrán cambiarlo únicamente con autorización de la administración tributaria. Entonces, derivado de esta disposición, para cambiar de opción de acreditamiento de ISO a impuesto sobre la renta, pues solo se tiene que dar un aviso. Quienes estén actualmente utilizando este régimen, pues no está tan complicada la gestión, ¿verdad?, ante la administración tributaria. Sí se puede complicar la gestión para los que en el 2019, ¿verdad?, estaban utilizando la opción de acreditar ISO a impuestos sobre la renta, ¿verdad? Pues de acuerdo a lo que leí anteriormente, en estos casos, la referencia legal dice que se debe esperar una autorización de la SAT, pero SAT en la práctica, en la mayoría de los casos, no emite una autorización, simplemente con el hecho de hacer la gestión del cambio de opción en el RTU de acreditamiento de impuestos, hace la actualización en el RTU, ¿verdad? Pero pudiera ser de que cambie ahí de criterio, ¿verdad? Y haga cumplir lo que dice la parte final de la literal B, de que los que deseen cambiar este año 2020, pasarse a la opción de acreditar ISO a impuestos sobre la renta, tengan que tener que esperar, más bien dicho, una resolución de autorización. Está un poco complejo entender esto, se los explico de la siguiente forma. ¿En qué casos es que hay que analizar ahí cuál es la opción de acreditamiento más conveniente? Y si derivado de ese análisis que se haga resulta que yo tenga necesidad de cambiar esa forma de acreditamiento, ¿lo puedo hacer? Sí, nosotros lo hemos hecho y se facilita mucho para cuando yo, si en el año 2019 acredité ISO impuesto sobre la renta, me quiero cambiar a la opción de ISR a ISO, pues ahí puedo aún este mes antes de presentar mi formulario de ISO correspondiente al trimestre enero-marzo 2020, puedo ingresar o hacer una gestión a la SAT para cambiar mi opción de acreditamiento. Esto, repito, va a ser derivado de un análisis que se haga para ver si me conviene o no ese cambio. Entonces hay que hacer ese análisis para determinar si me conviene o no mantenerme en la opción de acreditamiento de ISO para el año 2020. Esa es la intención de este punto. Sí se puede hacer, el mensaje es que sí se puede hacer en el transcurso de este mes esta gestión ante la administración tributaria. También es importante hacer una proyección anual de resultados operativos del año 2020 y los efectos tributarios que esto puede tener. Hay que hacer escenarios. También la semana pasada, más bien dicho, el licenciado Mario Mendizábal hacía referencia, ¿verdad?,
escenarios que podrían hacer respecto a la proyección de resultados para este año, ¿verdad? La mayoría, lastimosamente, derivado de lo que se prevé para los próximos meses, podrían tener un escenario de proyección de una pérdida de operaciones, y derivado de esta situación, muchos podrían generar pagos en exceso de impuestos sobre la renta. Ante esta situación debe evaluarse cuáles serían las consecuencias de no pagar el impuesto sobre la renta trimestral de enero a marzo 2020. Para ello debe considerarse lo siguiente. En primer lugar, la seguridad de que habrá una pérdida para el año 2020. Es algo que debemos estar seguros, ¿verdad? De que sí se genere una pérdida para el año 2020. También debe tomarse en cuenta de que se esté utilizando la opción de acreditar ISO a impuestos sobre la renta. De lo contrario, el ISO se tendría que pagar en efectivo y reportarse como gasto según criterio de la SAT. ¿Esto cuándo es que aplica? El objeto de este punto es evaluar el riesgo que yo me podía correr si dejo de hacer mis pagos trimestrales de impuestos sobre la renta sobre la base, la expectativa que a final de año voy a tener una pérdida de operación. Entonces, lógicamente, si estoy yo en la opción B de acreditamiento del ISO, sí estaría yo en problemas, porque para evitar el pago de ISO dependo de generación de pagos trimestrales de impuestos sobre la renta. Si no voy a generar pagos trimestrales del impuesto sobre la renta, cuando yo elabore mi formulario, mi declaración de ISO, no voy a tener impuesto que rebajarle y me voy a ver obligado a hacer el pago de ISO, repito, estando en la opción B. Y de acuerdo también a los criterios que maneja la administración tributaria, cuando sucede esto, repito, estando en la opción B, estos pagos de ISO deben considerarse como gasto, cosa que también es discutible. Otras recomendaciones que hay que tomar por la situación actual. Ya para concluir, ¿verdad? En caso de necesitar convenio de pago para el ISR trimestral, evaluar si conviene que el plazo no sea mayor a 6 meses. Muchos podrán decir, bueno, nos estamos contradiciendo, ¿verdad? De hecho, ya ha adelantado la administración tributaria, porque el artículo 40 del Código Tributario establece que el plazo máximo que puede dar la administración tributaria para suscribir convenios es hasta 18 meses. Es criterio, queda a discreción de la administración tributaria si da 18, si da 12, si da 6, si da 10 meses, ¿verdad? Pero como les indicaba, he escuchado de que el SAT se va a inclinar por dar el máximo, los 18 meses. Pero si nos da 18 meses para pagar el ISR trimestral, aquí nos topamos con un inconveniente. Al momento que estemos elaborando nuestra declaración anual del impuesto sobre la renta del año 2020, va a resultar que todavía no hemos hecho efectivos los pagos trimestrales de impuestos sobre la renta, porque todavía vamos a tener ahí meses adicionales de acuerdo a los convenios que hemos suscrito para realizar efectivamente estos pagos. Entonces puede crear algún inconveniente, alguna dificultad, ¿verdad? El hecho de que aún en marzo del 2021, ¿verdad? Cuando presentemos la declaración anual de ISR 2020, no hayamos realizado los pagos de impuesto, los pagos trimestrales, no hayamos hecho efectivos los pagos trimestrales del 2020. También hay que considerar, ¿verdad? En caso que se genere un pago en exceso de impuestos sobre la renta por el año 2020, documentar adecuadamente sus operaciones contables. ¿Por qué esta recomendación? Es increíble que algunas empresas al momento de generar pagos en exceso de impuestos sobre la renta
todavía se pongan a analizar, bueno, en qué riesgo qué riesgo corro si le pido a la administración tributaria la devolución o la autorización para compensar ese pago en exceso. Sí, este tipo de solicitudes genera una revisión de la SAT. Entonces acá el consejo, la recomendación es sobre ese escenario, ¿verdad? De que muchas empresas van a reportar pagos en exceso de impuestos sobre la renta en el año 2020. ¿Por qué? Derivado de que en el primer trimestre tal vez les fue bien, van a determinar algún pago y en los restantes trimestres, en los 9 restantes meses del año, pues no les vaya bien. Y lo que paguen por el trimestre enero-marzo venga a constituirse al final del año como un pago en exceso. Hay que tenerlo previsto y tomar las acciones correspondientes para documentar adecuadamente las operaciones contables de la empresa, para que en marzo del 2021 nosotros estemos seguros que ante cualquier revisión de la administración tributaria, pues no vamos a tener mayor inconveniente. Pueden haber inconvenientes, pero estos no tendrían que ser significativos. Si pido en devolución 500,000 derivado de una revisión, que me ajusten 10,000, ¿verdad? Pero tener esa seguridad, esa certeza de que al momento de realizar una gestión ante la administración tributaria, no vamos a salir más mal parados respecto a una revisión que realice la administración tributaria. Entonces acá, ojo, documentemos adecuadamente todas las operaciones durante el año 2020 si vamos a proyectar pérdida para no perder este beneficio, ¿verdad? También por ahí se habla de propuestas, iniciativas del sector empresarial, ¿verdad? Esto ya es adicional, es una propuesta, no está normado en ley, de que estas pérdidas del año 2020, que de seguro, como repito, van a haber, puedan ser compensadas con utilidades de periodos siguientes. Es retomar disposiciones que tenía anteriormente ley del impuesto sobre la renta, pero repito, esto es únicamente una propuesta. Muy bien, hasta acá con mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado, por su exposición. La verdad es que son temas interesantes y me ha agradado por ahí ver muchas consultas que nos llaman la atención, que es el pan de cada día de nosotros y que con gusto las estaremos contestando. Estaremos ordenándolas. Para mientras les vamos a comentar ahí qué posibles servicios, qué apoyo Alfonso Orozco le podría brindar en esta era de crisis, ¿verdad? Siempre pues tratamos de apoyarles con la gestión oportuna, profesional y estratégica de sus procesos tributarios. Tenemos un equipo y un staff altamente capacitado para llevar sus procesos tributarios de defensa, de procuración. Estamos constantemente visitando salas de lo contencioso, SAT, Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad. A pesar de que hay por el momento toque de queda, pues madrugamos un poquito a hacer nuestras diligencias cuando es necesario y siempre estamos al pendiente de sus procesos. También optimizamos legalmente la carga tributaria, el tiempo de su persona y los recursos de su empresa. Enrique Orozco nos ha enseñado en muchas ocasiones que la mejor estrategia fiscal es donde no se eroga efectivo. Y pues esa es nuestra función. Está ya con un análisis que realizamos, pues lo que buscamos es realizar los tributos de una forma adecuada. También estamos apoyando a constituir las empresas, emprendedores, pues estamos siempre a la orden para constituir sus sociedades de emprendimiento o sus sociedades anónimas, como ustedes lo deseen. Ante problemas de pago, impuestos por falta de liquidez, podemos aplicar estrategias legales para solventarlos, ¿verdad? Rodríguez hablaba de un convenio de pago, pues también podemos apoyarlos ahí para el procedimiento y la forma de realizar el convenio de pago. La formación y capacitación de su personal en la disciplina fiscal. Estamos llevando un diplomado en Derecho Tributario. Ahorita estamos, en cuanto pase esta crisis, por arrancar el segundo módulo. Quienes quieran información, pues nos pueden inscribir y poderse incorporar a nuestro diplomado, que es enriquecedor y les ayuda mucho en sus temas fiscales. Y por supuesto, selección del mejor talento humano, siempre enfocado en aspectos fiscales o tributarios. Entonces, tratamos de
seleccionarle al mejor talento humano enfocado en el área fiscal. Entonces vamos a pasar al tema de preguntas y respuestas. Lick Rodríguez. Perfecto. Traté de acoplarlas de una manera ordenada. Yo sé que algunas, tal vez, lo bonito de estos temas tributarios es que de alguna manera las preguntas a veces se van contestando conforme usted pasa su exposición, pero igualmente, de igual manera se las voy a leer por respeto a los participantes para que usted pues nos pueda indicar si ya las contestó o si bien pues desea ampliar sobre la pregunta que nos realizan. La primera pregunta por Eric Robles. ¿Qué pasaría si no pago el ISR trimestral y tengo impuesto por pagar? Pues definitivamente, como indiqué en la charla, queda sujeto, ¿verdad?, a que la administración tributaria le requiera el cumplimiento de esta obligación, ¿verdad? Entonces hay que analizar este caso, ¿verdad?, de cómo es que se podría tratar. Si yo preveo que durante los 9 meses restantes del año se me va a invertir o se va a anular o desaparecer alguna utilidad que tenga del primer trimestre, y de ello dependerá, ¿verdad?, de la defensa que se pueda argumentar ante la administración tributaria, porque definitivamente SAT va a requerir el pago de impuesto correspondiente a este trimestre. Gracias, Lick. Tal vez para ampliar un poquito, pues todo dependerá de la proyección al final que se tenga anualmente del ISR, que podríamos aplicar ahí alguna estrategia para poder solventar este pago o llevar una estrategia de defensa dilatoria en algún momento. Pues seguramente pues esperamos que a futuro se creen amnistías fiscales, ¿verdad? Correcto, así es. Otra pregunta nos realiza Ana Bonilla. También las concentré porque todas tienen que ver con el procedimiento del convenio de pago. Nos consulta Ana Bonilla, Mari M. y Álvaro Gutiérrez en el tema de cuál es el procedimiento del convenio de pago, ya sea para ISO o ISR. Sí, pues les doy la base legal para los convenios de pago, es el artículo 40 del Código Tributario. Pues básicamente consiste en hacer una gestión a la administración tributaria adjuntando a la solicitud la información que establece para el efecto la administración tributaria. Acá básicamente lo que hay que tener como referencia es que de acuerdo al artículo 40, convenios de pago no aplica para IVA, para cualquier otro tipo de retenciones. También podrían tener problema de solicitar convenios de pago a aquellas empresas que hayan incumplido ante la administración tributaria con algún convenio o que tengan algún tipo de adeudo. Podría estar ahí analizando la administración tributaria para decidir si otorga o no el convenio de pago. Pero en resumen es una gestión. Si la empresa está al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y la solicitud se documenta adecuadamente, pues el convenio tiene que ser ahí autorizado. Gracias. En ese sentido, también Mari nos preguntaba en qué caso la SAT me puede negar el convenio de pago. Fue lo que comenté, incumplimiento, que yo lo haga en caso de IVA, a alguna retención, esas no aplican para convenio de pago. Incluso si yo tuviera otro convenio de pago por ahí en trámite y me he atrasado en ese convenio, pues también es parte del análisis que hay que hacer. Aunque ayer el superintendente estaba manifestando que pues, iba a tratar de ayudar de una manera a los contribuyentes y iba a tratar de autorizar primero en mayor cantidad de meses los convenios de pago y tratar de autorizarlos todos, pero al final también dependemos de lo que él resuelva o él dé las directrices a sus delegados. Correcto. Eric Robles también nos pregunta acerca del amparo que presentó el CACIF, si consideramos que el amparo es procedente. Él también manifiesta que al final la SAT
no estaba obligada a ampliar la prórroga. Sí, a mi criterio personal, yo creo que no estoy diciendo con ello que se los le van a otorgar el amparo al CACIF, pero algo que está muy a favor o que en la balanza va a pesar mucho es la disposición de cuarta de la resolución, que prácticamente esta disposición puede ser usada en contra de la SAT, porque fue ella misma la que dijo en esta resolución que se prevalecían las condiciones e iban a decretar más días inhábiles. Eso es en lo que a criterio personal yo creo que tiene mayor fuerza este amparo con respecto a que lo den, se le otorguen a CACIF. Gracias, Lick. También tenemos una pregunta de Eric Robles. Indica, ¿los intereses por mora aplicaría únicamente si me atraso en el pago o serían siempre? Sí, hay que tener muy en cuenta que intereses por mora aplican en caso de presentación voluntaria, ¿sí? Si el impuesto es requerido por la administración tributaria, no opera la mora, pero sí la sanción por el pago extemporáneo de tributos, que es del 100%. Sí es, de acuerdo a las disposiciones legales, sí es sujeta a un 85% de descuento esta multa, ¿verdad? Pero sería un poco más alta la multa en otras palabras, si a mí me dan a escoger entre multa y mora, yo me voy por mora. Si los días de incumplimiento no son muchos, podría ser el pago de mora, podría ser mínimo, por ejemplo, que me calculen el 18% anual por 15 días, ¿verdad? Sería un pago mínimo respecto a un 15% de multa rebajada, ¿verdad? Porque la SAT me requiera el pago de algún impuesto. Gracias. Ana Bonilla nos consulta, pero bueno, me imagino que su consulta fue durante la exposición en el tema de convenio de pago por el ISO. Usted lo aclaraba al final con el criterio 3-2017, pero le planteo la pregunta para que se la pueda ampliar. Pero si se solicita el convenio de pago para el ISO de este trimestre, este ya no aplica el acreditamiento al ISR. Correcto, sí, ahí aplica ese criterio, ¿verdad? La SAT, hay alta probabilidad de que haga esa. De hecho, hoy temprano me decía un cliente, ¿verdad?, de que por medio de su asesor tributario ya estaba requiriéndole ahí, anticipándole ahí de una forma indirecta, ¿verdad?, de que se iban a ir por la opción de convenio de pago. Y amablemente, ¿verdad?, el asesor le dice, mire, solo le recuerdo que si se hace el pago por medio de un convenio, no va a poder acreditar ese ISO impuesto sobre la renta. Amablemente se lo anticipó, fíjense. Gracias, Lick. Otra consulta que nos realizaban es, ¿cuántas veces en un periodo fiscal puede realizarse el cambio de opción? Asumo que es el cambio de opción de acreditamiento entre ISO y ISR. Esta pregunta nos la realiza Mari. Es interesante ahí la pregunta, porque ahí hay que analizar ahí varias situaciones. Hay que tomar en cuenta que el periodo de imposición del ISO es trimestral y sobre esa línea podría yo decir que podría cambiar de opción de un trimestre a otro. Pero acá el argumento que utiliza la SAT, que considero que podría tener cierto periodo, cierta validez,
es que acá está la disposición del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Para los que están en el régimen sobre utilidades, que el periodo es anual. Entonces, como el acreditamiento de ISO tiene efecto en impuestos sobre la renta, sí podría causar ahí algún tipo de inconveniente el hecho de cambiar de opción de acreditamiento de un trimestre a otro. Entonces, en resumen, ¿verdad? Solo por esta situación es solo una vez al año es que yo puedo hacer el cambio de opción. Ahora, para ampliar un poquito sobre la consulta, la SAT en algunos momentos, pues también considera y aplica análogamente de que el cambio se debe realizar en diciembre, pero esto solo para cambio de opción de ISR. Para ISO, pues tenemos hasta el último previo al pago del primer trimestre. Cuesta a veces un poco porque en ventanilla nos ponen ahí un poquito de trabas, pero al final se logra. Entonces, se puede hacer todavía en este periodo, pero sí cuesta un poquito. Así es. Otra pregunta que nos hacía Eric Robles y Ana Badillo con relación al procedimiento de compensación entre utilidades y pérdidas. Repito, bueno, es compensación de pérdidas y utilidades, ¿verdad? Esto es una propuesta. De momento no hay nada establecido en el decreto 10-2012. Es una propuesta que tendría que ser materializada, ya dependería de cómo, si se emite la disposición, cómo venga, cuáles son los criterios, los requisitos para hacerse. Es una posibilidad, ¿verdad? Eh, para los que no tienen muchos años recorridos en temas tributarios, se recordarán de que la última disposición de la que yo tengo referencia es de que las pérdidas de un año podían ser compensadas con utilidades de 2 periodos consecutivos. Había una limitación ahí. Esa es la forma como se manejó esta situación en anteriores leyes del impuesto sobre la renta. Repito, de momento no hay nada establecido con respecto a este tema. Gracias, Lick, muy amable. Magda nos hacía una consulta. Hay casi que dos preguntas en dos consultas en su texto. Buenas tardes. ¿Qué tipo de análisis es el que debo realizar para saber cuál de las dos opciones de ISO me conviene? Así también quisiera que me confirmaran o si escuché bien que aún estos meses puedo cambiar opción de ISO. Según sabía, eso se podía hacer solo en diciembre. Creo que contestamos la segunda, solo quedaría la primera, Lick. Sí, correcto. Ahí hay que tomar en cuenta varias situaciones. Depende de varias situaciones que tenga la empresa. Aquí hay que analizar, en el análisis hay que ver créditos fiscales que tenga disponibles, número uno. Hay que hacer escenarios de cambio de forma de acreditamiento del ISO, porque sí, lo aclaró Eder, ¿verdad? Aunque no estamos totalmente de acuerdo con ello, ¿verdad? Yo podría actualmente hacer un cambio de opción de determinación del ISR pagando una multa, pero SAT te dice que esto solo se puede hacer en diciembre. Entonces descartamos eso por la complicación que pueden tener ante la administración tributaria, pero sí hay chance de evaluar si me conviene o no hacer el escenario, ¿verdad? ¿Qué sucede si me paso, me cambio yo de opción de acreditamiento? Es otra situación que hay que analizar. También, como hablamos en la exposición, la proyección que yo tenga de resultados al final del año, si va a ser utilidad, una pérdida mínima, son varias situaciones que se tienen que analizar para determinar o concluir si me conviene o no hacer algún cambio. Gracias, Lick, muy amable. Tengo otra consulta de Mayra
Ya nos manifiesta que el día de ayer circulaba en redes sociales una noticia sobre la solicitud para exonerar el pago de circulación de vehículos para el año 2020. ¿Ustedes consideran que esto sería factible y cuál sería el peso de esto sobre el recaudo? ¿Históricamente ha sucedido esto alguna vez? Personalmente creo que no vaya a concretarse. Yo las posibilidades las veo bajas. Tal vez lo que podría darse es un diferimiento del pago. Y hay que darle, yo le doy en parte la razón a las declaraciones del actual superintendente, el licenciado Marco Lidio Díaz, de que el Estado necesita de los fondos para ir cubriendo todos estos programas que ha estado implementando. Y la forma de ayudar tal vez a los contribuyentes va más todo apostado al diferimiento, a dar facilidades para pagos de impuestos. Que lo eliminen, sí, yo le veo bajas probabilidades. Gracias, Lick. Yo también veo muy difícil que lo eliminen. De hecho, ayer, para quienes puedan y no tengan nada que hacer durante los próximos días, al superintendente le hicieron una entrevista ayer en Canal Antigua y está en YouTube, la pueden revisar. Y él manifestaba también que él no veía conveniente, el Estado necesita los fondos y creo que tal vez coincido con lo que dice Lick Rodríguez, hay un diferimiento hasta cierto plazo y a posterior ahí sí cabría la multa porque también el Estado necesitará los fondos para los posibles programas sociales que se vayan a desarrollar. Y pues seguramente nosotros también coincidimos como el eslogan que el Lick Orozco ha utilizado durante años, que es tribute correctamente, no pague menos, tampoco más. Entonces, si hay una obligación de tributar, pues creo que debemos estar anuentes a tributar. También Sergio nos consulta, buenas tardes. En el caso del ISO, cuando tengo un remanente y este remanente ya se encuentra en su tercer año, la ley me indica que lo tengo que registrar como gasto deducible en el periodo de liquidación en que se cumplen los 3 años. ¿Cómo lo puedo aplicar dentro de la declaración anual? Ya que si lo pongo en el remanente de ISO como gasto deducible, me disminuye la utilidad y también el ISR y el ISO que estoy acreditando y así sucesivamente. Sí, hemos visto casos en nuestra firma relacionados con este tema. La intención de esta disposición del artículo 11 de la ley del ISO es que si se me vencieron los 3 años para acreditar ISO a impuestos sobre la renta, es que mediante la figura de gasto deducible al menos recupere en el tercer año un 25% de este crédito. ¿Cómo? Como bien lo dice acá quien hace la pregunta, ¿verdad? Deduciéndolo del pago de impuestos sobre la renta. Pues si se genera el impuesto, la utilidad, más bien dicho, la utilidad necesaria, ¿verdad? Para restar este crédito por ISO en el tercer año, pues está a favor de la empresa que al menos recupere ese 25%. Pero hay casos extraordinarios que coinciden en que ese tercer año, la empresa, sin considerar este pago de ISO que ya venció, ya determinó una pérdida. Entonces, no le sirve de mucho el hecho de incrementar sus gastos. Entonces, en este caso específico, no recibe beneficio la empresa cuando reporta como un gasto el ISO. Entonces son casos especiales que se pueden evaluar dependiendo del monto, si se puede trazar una estrategia para ver, ya sea anticipadamente, prever que no se dé esta situación, o si ya se va a materializar, a analizar alguna otra estrategia para ver de qué forma se recupera parte o la totalidad de este crédito. Existen ahí estrategias legales, en resumen, para
que en estos casos las empresas no se vean afectadas significativamente por haber concluido el plazo de 3 años para acreditar el ISO. Muchas gracias, Alec. Cody nos hace una consulta. De hecho, nos hace dos. Vamos a contestar la primera. Estando en Guatemala en un estado de calamidad, el artículo 78 del Código Tributario establece exímenes de responsabilidad. Son causas de exímenes de responsabilidad, el caso fortuito y la fuerza mayor. ¿Cuál es el alcance que podría tener dicho artículo según su criterio? Solo para referenciarle y refrescarle un poquito que regula este artículo. Está en el título 3 de infracciones y sanciones. Y el artículo 78 regula lo siguiente. Exímenes de responsabilidades. Son causas eximente de responsabilidades, la incapacidad legal y absoluta y el caso fortuito y la fuerza mayor. Sí, la última referencia que supimos respecto a esta situación fue Mitch. En Mitch varias empresas sí salieron seriamente afectadas y en situaciones especiales se podrían ahí utilizar como referencia estas disposiciones. Repito, esto de disposiciones especiales hay que documentarlo bien adecuadamente para hacerlo valer en cualquier situación que se presente con la administración tributaria. Porque la administración tributaria no va a andar discriminando, simplemente va a requerir el pago, el cumplimiento de las obligaciones tributarias y ya serán las empresas las que tengan que argumentar o armarse, tener los argumentos de defensa ante cualquier requerimiento de la administración tributaria. Y debemos recordar que ahora tenemos un inconveniente, que las presentaciones son electrónicas y las multas, sanciones y recargos son automáticos. Entonces, ese es de lo que tenemos que tener cuidado y tenemos que estar atentos a poder aplicar este tipo de exoneraciones. Hay que tener fe que hayan exoneraciones de multas en algún momento porque considero que sería una forma de incentivar un poquito el pago de impuestos atrasados. También Godi nos consulta el decreto 12-2020 en su artículo 19 establece la suspensión del cómputo de los plazos legales en todo tipo de proceso administrativo por un plazo improrrogable por 3 meses. ¿Cuál es su criterio respecto al mismo? Si me permite, Lick, le vamos a adelantar un poquito a la audiencia que estamos preparando. Contenido del siguiente webinar. Es el contenido del siguiente webinar, entonces por favor estén atentos ahí a nuestras redes sociales y a nuestros correos, porque seguramente vamos a hablar acerca de este decreto, de los efectos que podría tener en algún momento esta suspensión. Yo veía un comentario, estoy muy de acuerdo con Eric Robles, en que los exportadores necesitan fondos, y estoy muy de acuerdo. Sabíamos que el Banco de Guatemala pues sigue operando para los acreditamientos de los exportadores que reclaman crédito fiscal. Lo malo es que SAT lleva más de 2 semanas de no enviar informes para acreditamientos. Entonces es ahí donde puede existir el problema y de esto hablaremos en nuestro próximo webinar. Entonces, con eso respondemos la consulta de Godi. Y por último, tenemos una consulta, no es un tema tributario per se, sino que es más de contribución al régimen social. Nos pregunta Marvin Cano. Buenas tardes, no se tocó el tema dentro de la conferencia, pero quisiera saber si ha tenido noticias sobre el diferimiento de la planilla del IX de la cuota patronal del mes de marzo, la cual vence el 20 de abril de este año. Según ellos, cargaron la planilla electrónica, pero no se ha modificado la herramienta para hacer el pago parcial de la cuota laboral. Actualmente la planilla requiere el pago total, pero a la fecha el IX no se ha pronunciado en este tema. Correcto, sí. Precisamente también con clientes platicábamos ayer o hoy de este tema. Acá se da una situación especial.
Bueno, en primer lugar, antes de dar respuesta, el contenido del webinar lo dirigimos más estrictamente a cuestiones tributarias relacionadas con la administración tributaria, pero con gusto respondemos la pregunta. Efectivamente, respecto al pago, ojo, respecto al pago de cuotas patronales de marzo, abril y mayo, ya es de todos conocidos de que la Junta Directiva del IC tiene un acuerdo relacionados con el diferimiento de estas cuotas. El problema es que todavía no lo han oficializado. Sí existe un número, inclusive un número del acuerdo, pero aún no ha sido oficializado y por ende el ICS todavía no tiene un acuerdo para aplicar este diferimiento que anunció. La situación acá complicada es que ya se avecina el 20 de abril, la fecha de vencimiento de pago de las cuotas de patronales de marzo, y el ICS se tendría que, la Junta Directiva más bien dicho, que agilizar ahí la formalización de este acuerdo para cumplir lo que ofreció ante los medios escritos, ante la prensa, más bien dicho, respecto al diferimiento de cuotas. Pero sí, efectivamente, eso es preocupación de muchas empresas que de momento ICS todavía no ha actualizado ahí sus sistemas para aplicar este diferimiento. Gracias, Eric Mavale. Y cerramos con la consulta de Manuel Ramírez. Buenas tardes, gracias por compartir su criterio sobre el tema tratado hoy. Pues para nosotros es un gusto poderles apoyar ahí en sus temas tributarios. Y nos indica, ¿tienen ustedes algún conocimiento que exista la promulgación de alguna amnistía por la situación actual? Muchos contribuyentes tienen problemas en la presentación oportuna de impuestos, muchos que se originaron por el tema de las modificaciones que realizaron en el formulario del IVA por el crédito fiscal. Sí, de hecho, a principios de marzo sí se oía respecto a esta posibilidad, aún no se ha concretado. No estoy indicando yo con ello que realmente se vaya a aprobar, pero sí está considerado que por esta situación venga una posible amnistía. Okay, creo que cerramos el tiempo de panel y preguntas. Esperamos poderlas, que les haya servido para su organización y haberles generado valor a su conocimiento, ¿verdad? Tal vez podríamos pasar a la siguiente diapositiva, Alex, si fuera tan amable. Quisiéramos que nos ayudaran con una encuesta de satisfacción. Al final, pues, esta es nuestra herramienta para saber si lo que les hemos compartido les sirve. Y pues siempre estamos con la intención de mejorar nuestras exposiciones. Entonces les voy a dar unos 5 minutitos para que nos ayuden a realizar la encuesta y daré la información final acerca de los próximos webinars y con el tema de la presentación. Quienes no tengan el lector del código QR, les he enviado en el chat la dirección electrónica para que puedan ingresar. Licky, por aquí Mercedes Pérez nos está enviando un mensajito. Felicitaciones al licenciado Rodríguez. Agradezco a OA por su aporte, compartiendo con cada uno de los temas
la experiencia que tenemos también en esta función. Bien, con relación a la presentación, he visto algunas consultas que si se las podemos enviar. Estaremos tratando de subir el video a nuestro canal de YouTube y por ahí les llegará un correo electrónico en el cual pueden darle el enlace y pueden ingresar a nuestro canal de YouTube para poder ver el video de la presentación, ¿verdad? Y el próximo webinar estamos de lunes, van a recibir la información de nuestro próximo webinar, tal como se los adelanté, es relacionado con este artículo que suspende plazos administrativos durante 3 meses. ¿Cuáles serán los efectos? ¿En cómo nos podría afectar? Y definitivamente si podemos hacer o no podemos hacer algo. Dependerá mucho de la intención de la SAT de poder trabajar internamente o de la inacción que tenga la SAT y que se atenga a que no hay plazos administrativos, entonces no trabaja. Pero eso lo analizaremos. Está programado, queremos estar con ustedes el próximo 23 de abril. Lo que depende es si seguimos en este tema de toque de queda. Si seguimos en toque de queda, pues seguramente será la misma, el mismo horario, ¿verdad? Porque ahorita ya no nos pueden mandar por el PAN. En cambio, si lo hacemos en un horario de la mañana, pues tenemos que correr un poquito para tratar de realizar las actividades afuera de nuestros hogares en lo que hay toque de queda. Y si no, pues trataremos de hacer la exposición en un horario hábil para que ustedes también les quede cómodo, ¿verdad? Y también Marvin Cano le manda una felicitación. Dice que es la primera vez que nos visita en este tipo de conferencias y nos está felicitando. Muchas gracias. Excelente, También, muchas gracias Marvin por su participación. me agradece Y los puntos de también, vista expuestos, ¿verdad? Estamos nosotros para servirle. Están nuestros contactos. Como les comento, la presentación va a ser subida al canal de YouTube y ya recibirá un correo de nosotros. Y para nosotros, pues ha sido un placer tratar de compartirles un poquito de lo que conocemos y nuestro recorrido. Tenemos más de 47 años de experiencia, que no está concentrada en una sola persona, sino es un grupo de profesionales bastante nutrido, con bastante experiencia y definitivamente con el respaldo ahí del IC Orozco. Tenemos ahí sesiones muy oportunas con él y aunque no crean, él está con nosotros ahí en Zoom, le ponemos ahí la computadora y nos platica y nos sigue dando consejos y nos está apoyando siempre. Esperamos que en el próximo webinar pues él pueda participar con nosotros y si no pues seguramente les mandará saludos, ¿oyeron? Entonces para nosotros ha sido un placer. Le deseamos una feliz tarde, un feliz jueves y que con toda actitud pues sigamos en esta cuarentena de tratar de estar lo más resguardaditos posible en lo que podamos, ¿verdad? Entonces, que tengan una feliz tarde. Muchas gracias, Lic Rodríguez, por su aporte, por muy su labor bien. y por habernos Gracias a todos compartido nuevamente. de su conocimiento. Bien, hasta una próxima oportunidad.